Mi prometido se volvió loco porque elegí usar blanco en la boda. Dijo que no soy pura. No lloré. Lo dejé. Mi prometido, completamente fuera de sí, se enfureció cuando se enteró de que iba a usar blanco en nuestra boda. Quiere que use rojo para que todo el mundo sepa que no soy pura. Llevo 6 años con mi prometido y estamos comprometidos desde hace unos 8 meses. He hecho la mayor parte de la planificación de la boda, pero mi prometido, vamos a llamarlo Rodrigo, a veces da su opinión. Hace como un mes, de la nada, Rodrigo me dijo que había hablado con unos compañeros de trabajo y que pensaba que no debería usar un vestido blanco. Me pareció rarísimo. Rodrigo es bastante artístico, así que pensé que sería algo relacionado con la estética de las fotos o algo por el estilo. Pero yo ya estaba decidida a usar blanco. Se lo dije, y se notó que se molestó, pero lo dejó pasar. Hace 2 semanas, por fin elegí y pagué el vestido. Y ahí empezó el caos. Rodrigo volvió a la carga, súper incómodo. Me pidió ver el vestido que elegí, pero le dije que no, que quería que fuera sorpresa para el gran día. Entonces me preguntó de qué color era, y cuando le dije que era blanco, explotó. Sinceramente, no entiendo por qué esto se volvió un drama. Casi todas las novias usan blanco en su boda. Cuando le pregunté qué color pensaba que iba a usar, dijo que debería ser rojo. Y yo como, ¿qué? Le pregunté por qué usaría rojo en nuestra boda y me salió con que el blanco es solo para novias puras. Para dar un poco de contexto, empecé a salir con Rodrigo cuando yo tenía 21 y él acababa de cumplir 20. Él era virgen en ese entonces y yo solo había tenido un novio antes, mi ex del instituto, con quien estuve 4 años. Eso fue un problema enorme durante el primer año de nuestra relación. Casi terminamos por sus inseguridades, pero luego pasó. Hasta ahora. Creo que incluso fue a hablar con su mamá pensando que ella iba a estar de su lado, pero estuvo de mi lado. Así que hace 2 días, estábamos los 3, yo, Rodrigo y su mamá, discutiendo en la sala sobre cómo mi vida íntima estaría representada en el vestido. La mamá le dijo que él tampoco era virgen ya, así que quizá él también debería usar rojo, y se puso a llorar. Rodrigo sigue diciendo que si uso blanco estaré engañando a todos los invitados y que para los hombres es diferente. Todo esto me hizo replantearme seriamente si debía casarme con este tipo. No sé si es porque todo está muy reciente, pero me da asco. Y ni siquiera es religioso, así que sé que esto es solo él dándole vueltas al hecho de que perdí la virginidad a los 18, mucho antes de conocerlo. Solo necesitaba desahogarme con alguien sobre lo insano que es todo esto. Ah, y para que conste, no me casé. Rodrigo me lo puso muy fácil. Hoy creo que nunca habló con compañeros de trabajo sobre el vestido. Probablemente se lo inventó. Después de que terminé con él, intenté hablar para entender qué había pasado de verdad, pero no obtuve ninguna respuesta concreta. Mi mejor suposición es que cayó en uno de esos foros misóginos que hablan sobre la pureza, y se inventó esa historia para echármela encima. Nuestra ruptura fue fea. Dijo cosas horribles de mí en internet. Me llamó usada, gorda, dejada. Dijo que estaba horrible sin él. Eventualmente paró solo porque yo nunca respondí. Hoy no tenemos ningún contacto. Pero sé que el mes pasado se comprometió de nuevo. Solo sé que la chica tiene 23 años. Es católica devota y parece muy dulce. Por ella, espero que le vaya bien. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan violento a tan solo 2 semanas del día que se suponía debía ser el más feliz de mi existencia. Me llamo Clara Morales, soy de Sevilla. Y sí, fui una de esas mujeres que estuvieron a punto de casarse con el hombre equivocado. Pero no solo lo descubrí a tiempo, lo dejé, lo vi caer. Y estoy aquí para contarlo. Rodrigo y yo llevábamos 6 años juntos. Nos conocimos en la universidad, en una exposición de fotografía en Granada. Él era encantador, de esos hombres que escuchan más de lo que hablan, que te hacen sentir vista. O eso creía yo. Durante años creí que teníamos una relación sana. Había discusiones, claro, como en cualquier pareja, pero nunca imaginé que algo tan mundano como el color de un vestido desataría una tormenta que destrozaría no solo nuestros planes de boda, sino su imagen ante todos los que le rodeaban. Recuerdo perfectamente la noche en que todo estalló. Había pagado mi vestido de novia esa misma mañana, blanco. Blanco como la sal de las playas de Cádiz, blanco como las paredes encaladas de mi infancia en Ronda. Lo elegí por lo que significaba para mí, no por ningún símbolo de pureza. Cuando se lo dije a Rodrigo, se puso tenso. Me miró con una mezcla de decepción y rabia contenida. ¿Blanco, Clara? ¿De verdad? ¿Qué pasa con que sea blanco? Es mi vestido. Es lo que siempre quise. Eso no es coherente con tu pasado. Sentí como se me congelaba el cuerpo. ¿Perdona? Sabes perfectamente a lo que me refiero. No eres pura. Deberías usar rojo.
Sería más honesto. Me reí, al principio. Pensé que era una broma malísima, pero él no sonrió. Su cara estaba seria, rígida. Me senté en el borde del sofá y lo observé. Rodrigo estaba de pie, cruzado de brazos, con esa mirada crítica que rara vez mostraba. Esa noche, lo vi de otra forma, y no me gustó lo que vi. ¿Qué clase de estupidez es esa, Rodrigo? Lo hablé con mis compañeros de trabajo. Todos dijeron que sería una farsa si ¿Tus compañeros de trabajo? ¿Desde cuándo dejamos que unos desconocidos decidan sobre mi vestido? Ahí empezó la verdadera discusión. Subió el tono. Me llamó hipócrita. Dijo que yo quería fingir algo que no era, que mis invitados merecían la verdad, como si mi historia, mi cuerpo, mi pasado fueran vergonzosos, como si no me mereciera usar el color que me diera la gana. Me dijo que él era virgen cuando empezamos, y que eso le daba derecho a opinar. No lloré, ni una sola lágrima. Algo dentro de mí hizo clic. No era solo por el vestido, era por los años de comentarios sutiles, de control disfrazado de protección, de pequeñas humillaciones que yo dejé pasar por amor. Esa noche dormí en casa de mi madre. A la mañana siguiente cancelé el catering. Hablé con el fotógrafo, llamé al hotel, anulé todo. Rodrigo no intentó detenerme. Se encerró en su orgullo, creyendo que yo volvería, que era solo un capricho. 2 días después, vino su madre a casa. Nos sentamos en la sala, ella, él y yo. Rodrigo, deja de decir tonterías, le dijo ella. Clara tiene todo el derecho del mundo a usar lo que quiera. Además, tú tampoco eres virgen. ¿Vas a ir vestido de rojo? Silencio. Rodrigo se quebró. Se echó a llorar. Balbuceaba cosas sin sentido. Que lo había traicionado, que no lo entendía, que lo humillaba delante de su madre. Me levanté y me fui. No dije nada más. No hacía falta. Después de eso, no volvimos a hablar. Pero ahí no terminó todo. Lo que vino después fue aún más oscuro. Rodrigo empezó a publicar cosas horribles sobre mí en redes sociales. Me llamó de todo. Rodada, fácil, gorda, acabada. Lo hacía con indirectas, pero todos sabían que hablaba de mí. Gente que conocía, que consideraba amiga. Le reía las gracias. Algunos incluso le daban la razón. Pensé en demandarlo, pero no quería seguir atada a él por más tiempo. Decidí hacer silencio, desaparecer. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Un mensaje. Una mujer. Una foto de un anillo de compromiso. Hola, me llamo Lucía. Creo que tú y yo tenemos algo en común. Estoy comprometida con Rodrigo. El mensaje de Lucía me dejó paralizada durante unos segundos. Lo leí varias veces para asegurarme de que no estaba alucinando. Una parte de mí quería ignorarlo, borrarlo, hacer como que no lo había visto. Pero la otra, esa parte más oscura, herida, la que aún sentía el ardor de las humillaciones públicas. Esa parte quería saberlo todo. Respondí con un simple «Hola, ¿qué pasa?». Intenté sonar neutral, pero mis dedos temblaban sobre el teclado. A los pocos minutos, su respuesta llegó. «Sé que esto es raro. He encontrado cosas en el portátil de Rodrigo. Capturas, conversaciones, y tu nombre. Muchas cosas de ti». Respiré hondo. El corazón me palpitaba fuerte, como cuando sabes que estás a punto de descubrir algo que va a doler, pero que, al mismo tiempo, te liberará. «¿Podemos hablar por teléfono?», escribí. Me pasó su número y la llamé de inmediato. Su voz sonaba joven, frágil, muy diferente a lo que imaginé. Era dulce, educada, con ese deje tímido de alguien que no quiere molestar pero sabe que debe hacerlo. «Clara, perdona por todo esto. No sé ni cómo empezar. Encontré mensajes y publicaciones que él guardaba como trofeos. Capturas de lo que tú ponías en redes, cosas privadas vuestras, incluso conversaciones con tus amigas. Me pareció enfermizo». «¿Desde cuándo estás con él?». «Hace unos 6 meses. Nos conocimos en una misa. Yo soy bastante devota, y él parecía encantador. Me hacía sentir especial. Dijo que estaba sanando de una relación muy tóxica. Contigo». Solté una risa sarcástica sin querer. ¿Yo? ¿La tóxica? Por supuesto. No tardó en pedirme matrimonio. Todo fue muy rápido. Mis padres lo adoran, pero hace unas semanas empezó a insistir con el tema del vestido. Me dijo que el blanco era solo para mujeres que merecen ese honor, y ahí fue cuando empecé a sospechar. Le conté mi versión, todo, sin suavizarlo. Lucía guardó silencio durante unos segundos que parecieron eternos. «Dios mío», murmuró, «me hablaba de ti como si fueras una bruja, pero escuchándote ahora, sé que me estaba manipulando también». La conversación duró más de 1 hora. Compartimos experiencias, emociones, heridas parecidas. Al final, le ofrecí algo que no pensé que haría jamás. «Si quieres pruebas, tengo capturas, audios
incluso algunos correos antiguos. ¿Me las mandarías? Claro. Tienes derecho a saber con quién te estás comprometiendo. Le envié todo esa misma noche. Y por primera vez desde que lo dejé, sentí algo parecido a poder. No venganza, no aún, pero sí un principio. Al día siguiente, Lucía me escribió: he cancelado el compromiso. No pienso casarme con un hombre así. Pero eso no es todo. Su mensaje terminó con una frase que me dejó helada. Creo que deberías saber lo que encontré en su carpeta personal. Es algo más que palabras. Es grave. Suspiré. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lucía me estaba diciendo que había descubierto algo importante. Algo que podía cambiarlo todo. Algo que Rodrigo había guardado como si fuera intocable. ¿Qué encontraste, Lucía? Su respuesta no llegó de inmediato. Pasaron minutos, luego horas, hasta que finalmente su mensaje apareció. Necesito que lo veas con tus propios ojos. Está relacionado con otras mujeres y con su trabajo. Me costó dormir aquella noche. El mensaje de Lucía seguía dando vueltas en mi cabeza como una alarma que no podía apagar. Está relacionado con otras mujeres y con su trabajo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué clase de secretos guardaba Rodrigo en su carpeta personal? A la mañana siguiente, tenía 3 mensajes de ella. El último venía acompañado de un archivo comprimido con el asunto: confidencial. Necesito tu ayuda para decidir qué hacer. Lo descargué con el corazón latiendo en las sienes. Dentro había varias carpetas, cada una con un nombre femenino distinto. El mío era uno de ellos. También estaban Isabel, Lorena, Marta, Sandra y una que me hizo detener el cursor durante unos segundos: Ana P. Ese nombre me sonaba. No sabía de dónde, pero despertó algo. Abrí mi carpeta primero. Había fotos mías, algunas antiguas, otras que jamás supe que alguien había tomado. Una de ellas me estremeció. Yo saliendo del gimnasio, sudada, con ropa ajustada, claramente tomada a escondidas. ¿Cuándo había sido eso? ¿Por qué? Luego capturas de nuestros chats, conversaciones íntimas, algunas manipuladas, recortadas para que yo pareciera cruel o vulgar. Videos, audios, incluso una copia del contrato del alquiler del piso donde vivíamos juntos. Me observaba, documentaba, archivaba, como si yo fuera un objeto de estudio. Sentí náuseas. Cerré todo de golpe y me alejé del portátil. Lucía me llamó poco después. ¿Lo viste? Sí. Es enfermizo. ¿Qué es esto, Lucía? ¿Por qué haría algo así? No lo sé, Clara, pero eso no es lo peor. Su voz temblaba. Respiró hondo antes de continuar. En la carpeta de Ana P. hay documentos del colegio donde trabaja Rodrigo y correos electrónicos, cartas de padres, quejas. ¿Ana P. es una alumna? No, es una profesora, y parece que lo denunció por acoso hace 2 años. Me senté de golpe. ¿Y sigue trabajando ahí? Eso es lo raro. Parece que todo fue silenciado. Hay correos de directivos pidiendo que no se agite más el tema. Ana fue trasladada. Él se quedó. ¿Y por qué guardar todo eso? Porque es un enfermo. Guarda todo lo que podría usar en contra de alguien. Control, Clara. Él lo necesita como el aire. Me quedé en silencio. Algo en mi interior cambió en ese instante. Ya no era solo una historia de desamor o humillación pública. Era un patrón. Rodrigo era un depredador emocional. Y quizás algo más. Lucía, esto hay que denunciarlo. Sí, pero necesitamos más. Algo que conecte todos los casos. Algo que lo deje sin escapatoria. Suspiré. Pensé en todas esas otras mujeres cuyos nombres vi en las carpetas. Mujeres que tal vez no sabían que formaban parte de este rompecabezas siniestro. Tenemos que hablar con ellas, dije. Una por una. ¿Y si no quieren? Entonces lo haré yo sola. Lucía guardó silencio. Luego dijo, con una voz distinta, más decidida: no, vamos juntas. Durante los días siguientes, Lucía y yo nos convertimos en investigadoras, detectives de nuestra propia historia. Conseguimos los contactos de 2 de las mujeres. Una vivía en Valencia, otra en Zaragoza. Las llamamos. Al principio, ambas fueron reacias, pero cuando mencionamos a Rodrigo, se abrieron como heridas viejas. Ambas habían tenido relaciones breves pero intensas con él. Las 2 describieron el mismo patrón: encanto inicial, control progresivo, manipulación emocional, gaslighting, y ambas rompieron contacto sin saber que otras habían vivido lo mismo. Creí que era cosa mía, dijo Marta, desde Zaragoza, que yo era la loca. Hasta ahora. Unimos testimonios, guardamos pruebas. Lucía, meticulosa, creó un archivo compartido con todo. Cronologías, nombres, fechas. Era un dossier. Pero algo ocurrió que no esperábamos. Una noche, mientras trabajaba en el archivo, recibí un mensaje de un número desconocido. Deja de escarbar, Clara. Te estás metiendo donde no debes. Me quedé helada.
El mensaje era claro. Rodrigo sabía lo que estábamos haciendo. Miré por la ventana. Por primera vez en semanas, sentí miedo real. Dormí con una lámpara encendida esa noche, y con la silla trabando la puerta de mi habitación, como si estuviera en un hotel barato al otro lado del mundo. Ridículo, lo sé. Pero el miedo no tiene lógica, tiene memoria. El mensaje me había dejado una sensación viscosa en la piel, como si algo oscuro estuviera arrastrándose por las paredes de mi casa. Lo volví a leer varias veces, preguntándome si era Rodrigo o algún amigo suyo. ¿Estaba vigilándome? ¿Había cámaras? ¿Micrófonos? Llamé a Lucía de inmediato. Recibí un mensaje. Me están advirtiendo que pare. ¿Qué decía exactamente? Deja de escarbar, Clara. Te estás metiendo donde no debes. Ella no respondió de inmediato. Podía oír su respiración al otro lado del teléfono, contenida, como si estuviera procesando algo que ya había anticipado. Yo también lo recibí, dijo al fin. Ayer, pero desde otro número. No quise decirte para no asustarte. Ahora el miedo ya no era solo mío. Era compartido. Y eso, de algún modo, me dio fuerzas. Esto significa que estamos tocando algo importante, dije, con una convicción que me sorprendió. O que estamos en peligro. Decidimos actuar. Fuimos al día siguiente a la comisaría de Triana, con todo el dossier impreso en una carpeta negra que parecía más pesada de lo que era. La inspectora que nos recibió, una mujer de mirada dura llamada Beatriz, leyó en silencio los primeros documentos. Pasaba las páginas con cuidado, pero sin disimular la tensión en su mandíbula. ¿Tienen pruebas de que estos mensajes vienen de él?, nos preguntó. No directas, pero sabemos que es él. Los números son anónimos, pero el contenido encaja demasiado, respondió Lucía. Podemos iniciar una investigación formal, pero sepan que esto puede tomar tiempo, y no puedo garantizarles protección si no hay una amenaza directa. ¿Y si conseguimos más pruebas?, pregunté. ¿Algo que lo vincule a un patrón de conducta? Entonces tendrán un caso. Salimos de la comisaría con la determinación renovada. Decidimos enfocarnos en conseguir lo que faltaba. Pruebas definitivas. Necesitábamos a Ana P. Ella era clave. Busqué su nombre completo en redes profesionales. Ana Pastor, profesora de literatura, actualmente trabajando en un colegio privado en Córdoba. Su perfil estaba inactivo, pero encontré una dirección de correo antigua en un comentario de una publicación sobre acoso escolar. Le escribí esa misma noche. Me presenté, le conté lo esencial y le pedí una llamada. Solo una. No contestó. Durante 3 días. Hasta que al cuarto sonó mi teléfono. ¿Eres Clara Morales?, dijo una voz rasposa al otro lado. Sí. ¿Eres Ana? He leído tu correo. Necesito saber, ¿por qué ahora? Le conté todo. Desde el vestido blanco hasta las carpetas, los testimonios, los mensajes anónimos. Hubo un largo silencio. Rodrigo arruinó mi carrera, dijo al fin. Me hizo pasar por loca, por histérica. Dijo que me lo inventé todo porque me rechazó. El colegio me ofreció dinero para quedarme callada. Lo acepté. No tenía otra opción. Ana, necesitamos tu testimonio. Tú puedes demostrar que esto es una red de manipulación, no casos aislados. ¿Y si vuelve por mí? No estarás sola. Somos varias ya. Y vamos a protegernos. Después de unos segundos, su voz cambió. Se volvió firme. Está bien, contad conmigo. Colgué y me dejé caer en el sofá. Sentía que por fin la balanza se inclinaba a nuestro favor. Rodrigo había vivido años jugando con las vidas de mujeres como si fueran fichas, pero esta vez las fichas estábamos organizadas. Íbamos a tumbarlo, o eso creía. Esa misma noche, mientras revisaba algunos correos antiguos, noté algo raro. Un mail reenviado desde una dirección que no recordaba haber usado, con un asunto vacío. Lo abrí. Era un audio. Lo reproduje. Y escuché mi propia voz, discutiendo, gritando, llorando. «Eres un enfermo, Rodrigo. Un maldito enfermo». Era una conversación que nunca autoricé grabar, y la edición estaba claramente manipulada. Mi voz entrecortada, cortada y pegada en frases que nunca dije. Era una trampa, una bomba esperando ser usada. Y entonces vi el segundo archivo, un video, titulado Clara Morales, la verdadera cara. No abrí el video, al menos no esa noche. El solo hecho de ver ese título me revolvió el estómago como si hubiera tragado piedras. Clara Morales, la verdadera cara. Como si fuera una celebridad envuelta en escándalos. Como si toda mi vida hubiera sido parte de un plan secreto para hundirlo a él. Era una amenaza, eso estaba claro. Rodrigo había guardado pruebas, editado conversaciones, grabado audios sin mi consentimiento. Y ahora los estaba soltando, uno a uno, como anzuelos venenosos en un mar de sospechas. A la mañana siguiente, Lucía vino a casa. Traía café,
su portátil y una expresión de agotamiento que ya empezaba a ser parte de nuestras caras. ¿Lo abriste?, preguntó, sentándose en el suelo frente a mí. Negué con la cabeza. Tengo miedo de lo que pueda haber. Tenemos que verlo. Juntas. Tomé aire y conecté mi portátil a la televisión. El archivo no era largo, apenas 3 minutos y medio. Hice clic en reproducir. Al principio, imágenes sueltas mías, bailando en una fiesta, bebiendo en una terraza de verano, riendo con amigas. Nada comprometedor, pero editado con una música de fondo lúgubre, casi de thriller psicológico. Luego, mi voz, gritos, fragmentos de peleas, frases aisladas que, fuera de contexto, me hacían parecer violenta, cruel, manipuladora. No me importa cómo te sientas, siempre tienes que hacerte la víctima. Nadie te va a querer como yo. No eran frases falsas, eran reales, pero descontextualizadas, cortadas como puñaladas. Sabía exactamente de qué discusiones salían, y sabía que él nunca había grabado sus propias palabras, las que las provocaron. El video terminaba con una foto mía llorando, en blanco y negro. Encima, en letras rojas, una frase: «Ella no es lo que aparenta». Esta es la verdadera Clara Morales. Me sentí desnuda, expuesta, como si alguien hubiera arrancado pedazos de mi alma y los hubiera exhibido como trofeos. Lucía apagó la televisión con rabia. Esto es difamación. Si lo publica, lo denunciamos. Y si ya lo hizo, corrí a mi móvil, abrí Instagram, TikTok, Twitter. Nada, ni una mención, ni una pista. Pero algo me decía que no era para ahora, que era una amenaza latente, una especie de seguro que Rodrigo mantenía por si acaso. Esa misma tarde, Ana nos llamó. Estaba temblando. Acabo de recibir un correo anónimo. Dice que si doy mi testimonio, filtrarán cosas personales mías, fotos, conversaciones con mi exmarido. Lucía y yo nos miramos. El patrón era claro. Rodrigo estaba intentando callarnos. A todas. Usaba lo que tenía, real o manipulado, como armas de presión. Pero no contaba con algo, que ya no éramos las mismas. Ya no teníamos miedo. No del todo. Tenemos que adelantarnos a él, dije mirando a Lucía. Si nosotras contamos nuestra historia primero, él pierde el poder. Una denuncia pública, una exposición, una serie documental, lo que sea, con nuestras voces, nuestras pruebas, nuestra verdad. Lucía parpadeó, sorprendida, pero luego asintió. Yo conozco una chica que trabaja en una productora independiente en Madrid. Podría ayudarnos. Ana dudaba al principio, pero algo en ella también había cambiado. Su voz ya no era solo temerosa, era firme, clara. Se unió. Pasamos los días siguientes grabando testimonios, recopilando pruebas, organizándolo todo con fechas, nombres, lugares. El proyecto se llamaría Dossier, las que dijeron basta, y empezamos a preparar el terreno para su publicación online. Fue en ese momento que otra pieza inesperada cayó sobre el tablero. Recibí un correo de un remitente desconocido. Solo tenía una frase: «No sabes lo que le pasó a Lorena, ¿verdad?». Abrí el archivo adjunto. Era una carta, escrita a mano, escaneada, con la firma de Lorena al final, y una línea que me cortó la respiración. Rodrigo me destruyó. Si estás leyendo esto, es porque no sobreviví a todo lo que hizo. Me quedé mirando esa carta durante minutos, incapaz de parpadear, de tragar saliva, de hacer cualquier cosa que no fuera sostener la respiración. El escaneo era nítido, la tinta ligeramente desvaída. Reconocí la letra porque ya la había visto en la carpeta de Rodrigo. Era de Lorena. Y no era solo una carta de despedida. Era una confesión, un grito desde el abismo. Llamé a Lucía con la voz entrecortada. Apenas podía hablar. «Tienes que venir. Ahora». 20 minutos después, estaba en mi puerta, sin maquillaje, con el abrigo mal puesto y los ojos tan abiertos como si ya supiera que algo había cambiado. Le mostré la carta sin decir nada. La leyó en silencio, línea por línea, mordiéndose el labio. «Dios, Clara, esto es fuerte. ¿Tú sabías que ella?» «No, no sabía ni que estaba muerta». El corazón me dio un vuelco. «¿Crees que?» «No lo sé, pero sí es cierto que se quitó la vida. Esto ya no es solo acoso emocional. Esto es criminal». Nos pusimos a buscar. Lorena Sánchez, natural de Salamanca. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance. No tenía muchas redes activas, pero en una búsqueda más profunda encontramos una esquela antigua en el Diario de Castilla y León. Fallecida hace casi un año. Causa no especificada. Ana, que se había unido por videollamada, estaba llorando. «Yo la conocí», dijo, entre sollozos. «La vi en una reunión de exalumnas. Estaba rota. Me dijo que había estado con Rodrigo un par de meses, que él la hacía sentir especial al principio, pero luego la aisló de sus amigas. Le decía que nadie la quería,
que no servía para nada. Después desapareció. ¿Y nadie dijo nada? Era una más, como nosotras. Nos reunimos esa misma noche, en mi casa, las 3, y un par de mujeres más que se nos habían unido gracias al contacto de Lucía. 5 voces, 5 historias. Y ahora, una muerte que no podía seguir siendo ignorada. No basta con un documental, dije. Esto tiene que ir a juicio. Hay que abrir un caso penal. Lucía, siempre organizada, ya tenía contacto con una abogada. Se llamaba Verónica Torres, especialista en violencia psicológica y acoso sistemático. La llamamos, le contamos todo. Nos escuchó con paciencia, apuntando, haciendo preguntas precisas. Si tenéis la carta original, los testimonios, los archivos, esto puede llegar lejos, pero sabed que él no va a quedarse quieto. Os va a atacar, a todas. Va a usar todo lo que tenga. Nos miramos. Éramos diferentes. Ya no éramos víctimas. Éramos testigos, voces, furia canalizada en estrategia. Que lo intente, dije. Ahora somos muchas. No tiene ni idea de lo que hemos despertado. Al día siguiente, Verónica presentó una demanda colectiva. Incluía todos los nombres, pruebas, relatos. También la carta de Lorena, acompañada por un informe psiquiátrico post-mortem que una de sus amigas nos facilitó. La noticia corrió como fuego por redes sociales. Pero Rodrigo no se quedó callado. Subió el video. El mismo que yo había visto. Lo colgó en un canal anónimo. Y en menos de 24 horas, había alcanzado más de 200,000 visualizaciones. Los comentarios eran crueles. Gente que no me conocía hablaba de mí como si fuera un monstruo. Decían que lo había destruido emocionalmente, que era una manipuladora feminista con sed de venganza. Usaban mis propias palabras editadas como prueba. Pero esta vez, yo estaba preparada. Lucía y yo teníamos el video completo, la versión real, el contexto, las frases completas, la conversación entera. Subimos nuestra versión a la misma plataforma, junto con un testimonio grabado. Una a una, las otras mujeres comenzaron a hacer lo mismo. Y entonces ocurrió algo que ninguna esperábamos. Un antiguo amigo de Rodrigo, Marcos Gutiérrez, publicó un hilo en Twitter que lo cambió todo. Decía que había trabajado con Rodrigo en el mismo colegio, que sabía lo de Ana, que lo encubrieron, que había escuchado cosas y que tenía audios. Adjuntó uno. Hay que saber manipularlas, tío. Si te controlan, las pierdes. Si las controlas, se quedan. Así de simple. La voz de Rodrigo, clara, sin cortes. No había vuelta atrás. Rodrigo estaba acorralado. Esa noche recibí una llamada desconocida. Lo cogí, temblando. ¿Clara? Silencio. Reconocí la voz al instante. Rodrigo. Estás cometiendo un error. No sabes con quién estás jugando. Y colgó. Pero el error fue suyo, no el mío. El sonido de su voz me dejó fría. No por miedo, no esta vez. Era diferente. Era la certeza de que él había perdido el control. Porque cuando un hombre como Rodrigo llama en mitad de la noche, con voz temblorosa y amenazas mal camufladas, no es porque esté ganando. Es porque sabe que todo se le escapa de las manos. No respondí al mensaje implícito. No lo denuncié. No reaccioné. Simplemente lo guardé. Porque todo ahora era evidencia. A la mañana siguiente, la historia ya había saltado a los medios nacionales. Profesor acusado de acoso psicológico por al menos 7 mujeres, una de ellas fallecida. En todas partes. El País, El Mundo, La Vanguardia. Las noticias usaban palabras como patrón de conducta, violencia simbólica, control coercitivo. Ver esos términos asociados a nosotras, ver nuestro dolor transformado en lenguaje legal, me hizo llorar por primera vez en semanas. Rodrigo fue suspendido de su puesto como educador de manera inmediata. El colegio emitió un comunicado vago, lleno de frases como investigación interna y compromiso con el bienestar del alumnado. Pero el daño ya estaba hecho. Padres indignados comenzaron a exigir explicaciones. Antiguos colegas, que antes lo defendían, empezaron a silenciarse y luego a desaparecer. Lucía y yo recibimos decenas de mensajes de mujeres que decían haber tenido encuentros con Rodrigo. Algunas eran breves, otras devastadoras. Una, en particular, me impactó. Era de una chica llamada Paula. Tenía solo 19 años. Dijo que conoció a Rodrigo por Instagram, que la había contactado para un proyecto artístico, que se hizo pasar por fotógrafo, que le hizo fotos íntimas y luego la chantajeó con publicarlas si no seguía viéndolo. Lucía se llevó las manos a la cabeza al leerlo. Esto ya no es acoso emocional. Esto es delito sexual. Clara, esto va más allá. Llamamos a Verónica, nuestra abogada, y le reenvié el testimonio de Paula. Nos dijo que necesitaba su declaración firmada para incluirla en la denuncia ampliada. Paula aceptó. Paula quería hablar, quería justicia.
Mientras tanto, Rodrigo comenzó su caída pública. Intentó defenderse en su cuenta secundaria, donde publicaba reflexiones filosóficas sobre las mujeres, las relaciones, la decadencia moral de la sociedad moderna. Sus seguidores, al principio fervorosos, comenzaron a dividirse. Algunos lo llamaban mártir, otros empezaron a borrar comentarios. La marea cambió cuando uno de sus videos fue eliminado por discurso de odio, y después otro, y otro. Lucía, que al principio temía por su reputación, comenzó a recibir ofertas de entrevistas, programas de televisión, podcasts feministas, medios digitales. Yo no quería salir en televisión, no todavía, pero acepté hablar con un medio digital. Conté mi historia con voz firme, sin victimismo. Clara Morales, sevillana, 28 años, narrando cómo casi se casa con un maltratador emocional. Las reacciones fueron brutales. Algunas mujeres decían que se sentían reflejadas, que estaban saliendo de relaciones similares. Otras contaban sus propias historias. La red crecía. No éramos 5, ni 7. Éramos docenas. Y entonces llegó la demanda. Rodrigo nos denunció por difamación, por acoso, por organización de campaña de odio digital. Su abogado era un hombre mayor, de expresión pétrea, que no dudó en llamarnos resentidas en su primer comunicado. Verónica sonrió al leerlo. Este es el último recurso de los que están cayendo. Lanzan mierda al aire para ver si alguna os mancha, pero no funcionará. Vosotras tenéis los hechos. Él solo tiene rabia. El juicio se fijó para 3 meses después. Tiempo suficiente para preparar la defensa. Tiempo suficiente para seguir recibiendo mensajes como el que me llegó aquella noche. Te voy a ver caer como hiciste tú conmigo. No tenía nombre, pero yo sabía quién era. Y entonces, mientras revisábamos archivos, Ana encontró algo que nadie esperaba. Una carpeta oculta. Un backup viejo en un disco duro que Rodrigo le había regalado años atrás y que aún conservaba. Dentro, cientos de correos, algunos dirigidos a directivos del colegio, otros a perfiles falsos que él mismo manejaba. Pero lo que nos hizo contener la respiración fue un archivo PDF, titulado Proyecto Pureza. Lo abrimos. Era un manifiesto, una colección de pensamientos, planes, justificaciones. Rodrigo había creado un documento completo sobre su visión de las relaciones, la superioridad moral masculina y cómo recuperar el orden natural mediante la sumisión femenina. Era enfermizo, retorcido, fanático, y al final, una lista de nombres, el mío, el de Lucía, el de Ana y el de otras mujeres, todas con una cruz roja al lado. Nunca me imaginé leyendo un manifiesto de odio en el que mi nombre apareciera tachado con una cruz roja, como si fuese un objetivo a eliminar. Era como estar dentro de una película de esas que siempre piensas que son exageradas, irreales. Pero no lo era. Era mi vida. El archivo, proyecto, pureza, fue la pieza que lo unió todo. Rodrigo no solo era un manipulador emocional, era un ideólogo. Un hombre convencido de que su control sobre las mujeres no solo era justificado, sino necesario. Hablaba de purificación del alma femenina, de romper el ego de las mujeres modernas y reinstaurar la lógica del vínculo ancestral. Casi vomité leyendo eso. Lucía estaba pálida. Ana no paraba de murmurar, «Madre mía», una y otra vez mientras pasaba las páginas. Todas sabíamos que ese documento era dinamita, pero también era peligroso, porque demostraba que no estábamos exagerando, que él nos había estudiado, categorizado, nombrado. Esa noche no dormimos. Verónica se reunió con nosotras al amanecer. Vino directamente a mi casa desde su despacho, con un termo de café y una mirada que decía que estábamos a punto de iniciar algo grande. Con esto, el juicio cambia, nos dijo. Ahora no es solo por acoso, es por conspiración, por planificación de violencia psicológica y por ideología de odio con motivación de género. Rodrigo no va a poder esconderse detrás de un supuesto despecho. Presentamos la nueva evidencia en los tribunales, y fue como una explosión. La fiscalía se sumó de inmediato. El caso pasó a ser considerado de interés público. Rodrigo fue citado a declarar de forma urgente. Durante 2 días, Sevilla estuvo pendiente de él. Los periodistas acampaban frente a su piso. Gente lo seguía por la calle con el móvil en la mano. Algunos le gritaban «¡Psicópata!». Otros lo miraban en silencio, con ese desprecio que solo sabe mostrar quien se siente traicionado por una figura pública. Yo no asistí a esa declaración. Me quedé en casa, mirando el noticiero en silencio, con Lucía y Ana a mi lado. Verlo esposado, bajando de un coche policial, me generó algo inesperado, alivio, pero también una tristeza profunda, porque nunca quise venganza, solo quería libertad,
justicia. Y ahora que la tenía al alcance, me dolía saber que otras no la consiguieron a tiempo, como Lorena. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Aparecieron nuevas denunciantes, algunas anónimas, una incluso desde fuera de España. Rodrigo había exportado su discurso a foros online, bajo seudónimos. Tenía seguidores, adolescentes que lo veían como una figura inspiradora. Uno de esos jóvenes, de apenas 17 años, había sido expulsado de su instituto por acosar a compañeras. En su móvil encontraron fragmentos del proyecto Pureza, descargado y subrayado. Fue la gota que colmó el vaso. La presión mediática hizo que las plataformas donde Rodrigo participaba cerraran cuentas, foros y chats. Nosotras, mientras tanto, avanzábamos. El documental que empezamos como un simple testimonio, Dossier, Las que dijeron basta, fue comprado por una plataforma de streaming. Nos ofrecieron asesoría, abogados para cubrirnos ante posibles represalias y una campaña de prensa internacional. La noche del estreno, Lucía, Ana y yo nos vestimos de rojo, como símbolo de todo lo que nos habían querido quitar, de lo que intentaron usar para humillarnos, pero ahora lo resignificábamos. El rojo no era vergüenza, era fuego, era vida. Subimos al escenario improvisado del Centro Cultural de Sevilla, donde proyectaron el primer episodio. Yo fui la última en hablar. Durante años me hicieron creer que estaba exagerando, que era demasiado sensible, que estaba loca por pensar que alguien pudiera manipularme con una sonrisa. Hoy sé que no estaba sola, nunca lo estuve, solo que aún no sabía cómo encontrarlas. Los aplausos duraron varios minutos, la gente lloraba, mujeres me abrazaban al salir, algunas me contaban cosas en voz baja, que apenas podía escuchar pero que entendía con los ojos, porque sus miradas eran las mismas que tuve yo. Cuando terminó la noche, recibí un mensaje en mi móvil, era corto, de un número nuevo, sin nombre. Esto aún no ha terminado. Miré a Lucía. Le enseñé la pantalla. Ella no dijo nada. Solo me tomó la mano y me apretó fuerte. Ya no nos van a callar. Que lo intente. Pero en el fondo, algo me decía que Rodrigo aún tenía una carta escondida. La frase «esto aún no ha terminado» me persiguió durante días. Me despertaba con ella en la cabeza, como si fuera parte de un mal sueño que insistía en quedarse. Pero esta vez no retrocedí. No me escondí. Ya no era la Clara de antes. Había dejado de ser una sobreviviente para convertirme en protagonista de mi propia historia. El juicio se acercaba. En las semanas previas, nos preparamos con una mezcla de determinación y ansiedad. Verónica no dejaba que se nos escapara ni un detalle. El equipo de defensa de Rodrigo, sin embargo, comenzó a moverse como un animal herido. Desesperado, agresivo, dispuesto a atacar cualquier fisura. Intentaron invalidar testimonios. Aseguraron que las mujeres que hablaban en el documental habían sido influidas por una narrativa de victimismo colectivo. Presentaron informes psicológicos intentando desacreditar a Ana, a Lucía, a mí. «Quieren hacerte pasar por una líder manipuladora», me dijo Verónica, en su oficina, como si hubieras orquestado todo esto por despecho. «¿Y eso les va a funcionar?» Ella negó con la cabeza. «No, ya no. Hay demasiadas pruebas, demasiadas voces, pero se van a agarrar a cualquier resquicio. Prepárate». La noche antes del juicio, dormí en casa de mi madre. Me pidió que me quedara allí. Quería prepararme un desayuno, peinarme, estar conmigo. Yo, que llevaba años tratando de parecer fuerte frente a ella, finalmente me permití ser hija otra vez. «Te van a ver tal y como eres, Clara», me dijo mientras me alisaba el pelo. «Y no podrán con eso». Al día siguiente me vestí de rojo. No fue casualidad. No era venganza. Era mensaje. Cada una de nosotras lo hizo. Las 8 mujeres que declaramos ese día lo hicimos con algo rojo en nuestros cuerpos. Un pañuelo, un blazer, un vestido. El color que Rodrigo intentó usar para marcarnos se convirtió en nuestra armadura. El tribunal estaba lleno. Medios de comunicación, activistas, familiares, desconocidos que seguían el caso desde redes. Rodrigo llegó esposado, con la mirada baja, pero en el momento de sentarse, alzó la cabeza. Me miró. No había culpa en su rostro. Había desafío. Aún creía que podía salirse con la suya. Las declaraciones comenzaron. Ana habló con una fuerza que nunca le había visto. Lucía lloró, pero sin perder el hilo. Paula, la más joven, estremeció a la sala. Luego me tocó a mí. Me paré frente al tribunal con las manos firmes. No llevé papeles. Solo hablé. Estuve a punto de casarme con el hombre equivocado. No lo vi venir, porque el maltrato psicológico no deja moretones, pero sí deja silencio, vergüenza, duda. Hoy estoy aquí para decir que ya no tengo miedo, porque él no me destruyó,
Solo me obligó a convertirme en lo que siempre tuve que ser, libre. Mi madre lloraba en la primera fila. Verónica asentía con una leve sonrisa. Entonces llegó el turno de la defensa. Rodrigo pidió declarar. Subió al estrado, se acomodó la chaqueta y soltó un discurso ensayado, lleno de autocompasión. Fui manipulado por mujeres que jugaron con mis sentimientos. Me destruyeron públicamente. Perdí mi trabajo, mi dignidad, mi futuro. ¿Y todo por qué? Porque dije lo que pensaba. El fiscal levantó la mano. ¿Y lo que pensaba? Incluía diseñar un manifiesto para someter mujeres, grabarlas sin permiso, acosarlas, extorsionarlas. Rodrigo enmudeció. La sala, por un momento, se quedó en un silencio absoluto. Ni una tos, ni un suspiro. El juez anunció que la sentencia se leería una semana después. Salimos del juzgado con el cuerpo agotado. Habíamos dado todo, pero algo me decía que aún faltaba una última sacudida. Esa misma noche, al revisar mi correo, encontré un archivo de audio, sin remitente. Solo decía, último regalo de Rodrigo. Lo abrí. Era la grabación de una conversación, pero no entre él y alguna de nosotras. Era con un periodista. Tengo más nombres. Mujeres que aún no hablaron. Algunas conocidas. Si quieres, te lo doy todo. Pero publica mi versión primero. Mi sangre se heló. Rodrigo no iba a parar. Aunque cayera, aunque lo condenaran, aún intentaba arrastrar más gente con él. Aún trataba de negociar con nuestras vidas. Y entonces, lo supe. La sentencia solo era el principio. Lo que haríamos después sería lo que realmente marcaría el final. La semana siguiente fue la más larga de mi vida. Me despertaba sobresaltada cada noche, soñando que Rodrigo era absuelto, que el juez desestimaba todo, que sus seguidores celebraban en redes sociales su victoria sobre las feministas. Pero cuando amanecía me repetía lo mismo frente al espejo. Clara, esto ya no depende de él. Depende de ti, de vosotras. El día de la sentencia llegó con un cielo gris sobre Sevilla. Una lluvia leve caía desde la madrugada, como si incluso el clima supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Entramos al juzgado en silencio, cada una con la cabeza alta. Lucía me apretó la mano. Ana respiraba hondo, como si fuera a saltar de un precipicio. Yo solo sentía paz. Pase lo que pase, pensé. Nosotras ya ganamos. El juez leyó la sentencia con voz firme. Rodrigo Sánchez Aguado es declarado culpable de acoso sistemático con agravante de género, difusión ilícita de material privado, coacción psicológica y comportamiento que contribuyó a la inestabilidad emocional de al menos 8 mujeres. Se le condena a 9 años de prisión efectiva, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cualquier profesión educativa o relacionada con menores. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Rodrigo se quedó inmóvil, ni una palabra, ni un gesto, como si le hubieran cortado el alma en seco. Por primera vez en años, lo vi sin máscara, sin guión, solo un hombre derrotado. Nos miró, a todas, una por una, pero esta vez no con superioridad, sino con ese vacío que dejan las cosas que nunca fueron reales. La sala estalló en aplausos. No era lo habitual, pero el juez no lo detuvo. Salimos a la calle empapadas de lluvia, pero nos reíamos, llorábamos, nos abrazábamos como hermanas. Los días siguientes fueron un torbellino. Lucía publicó un libro. Se titulaba La piel que me quitaste. Fue un éxito inmediato. Había poesía, relatos, fragmentos de diarios y una dedicatoria que me hizo llorar. A Clara, que me enseñó que el silencio no es paz, es solo el inicio del grito. Ana volvió a enseñar. Se convirtió en formadora de docentes en prevención de acoso institucional. Le ofrecieron un cargo en el Ministerio de Igualdad. Lo aceptó. Paula se presentó como ponente en una conferencia nacional sobre violencia digital. Su valentía cambió leyes sobre sextorsión en España. Verónica, nuestra abogada, se hizo conocida por su defensa incansable. Fundó una organización para apoyar a víctimas de violencia simbólica. La llamó Red Lorena, en memoria de quien no pudo llegar a contarlo. Rodrigo, según me dijeron después, pidió ser trasladado a un módulo de aislamiento. Fue agredido 2 veces en su primer mes de prisión. Nadie vino a visitarlo. Ninguna carta. Ningún mensaje. Su nombre dejó de aparecer en redes. Desapareció, como desaparecen las sombras cuando llega la luz. Y yo decidí viajar. Fui a Ronda, a la casa antigua de mi abuela, la misma donde descubrí aquellas cartas viejas. Me quedé un mes allí, escribiendo, pensando, sanando. Un día, me vestí de blanco. Fui sola a la plaza donde se casaban las mujeres de mi familia. Me senté en un banco y me hice una promesa. Nunca más permitirás que alguien defina tu valor.
Nunca más harás silencio por miedo, y nunca más dejarás a otra mujer sola en la oscuridad. Cerré los ojos, y sentí algo dentro de mí que no había sentido en mucho tiempo: libertad.